Mi nombre es Bárbara Larraín, soy hija de arquitecto. Mi papá es Sergio Larraín García Moreno, que es bien conocido en Chile. Y estoy emparejada con un arquitecto, soy conviviente con un arquitecto que es Pablo Lavé, que trabajó con Fernando Castillo en las comunidades conocidas de La Reina. Aquí estoy en una casa que hizo Pablo, en Peñalolén, un poquito más arriba de la comunidad ecológica y justo debajo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Mi nombre es Ligia Sá Díaz. Como familia llegamos acá a comprar casa de veraneo cuando yo tenía como 7 años más o menos. Me casé, tuve 4 hijos y esa generación también empezó a venir acá. Y así, hasta que decidimos, cuando ya quedamos solos con mi marido, venir a vivirnos acá hace como 13 años. Mi nombre es Paola. Vivimos en esta casa que está en Sargento Aldea, cerca de Carmen con Ñuble. Se compone de 3 habitaciones, ¿cierto? Tiene un baño, un patio, este living comedor que se ve y una cocina que es muy pequeñita. Aquí vivimos mi marido, Pepe, y mis 2 hijos, Catalina con su niñita que tiene 5 años y José Enrique que tiene 14 años. Yo me llamo Blas Troncoso del Piano, tengo 74 años. Esta casa, está en Pedro Valdivia con Juana de Arco. Yo la conocí bastante antes de comprarla, porque la hallaba muy bonita esta casa. Bueno, a mí a veces me detienen, gente que para el auto y siempre me dice que linda su casa. Entonces dije, si la casa le gusta a todo el mundo, ¿por qué no mantenerla? Pero esta casa debe tener unos, 110 metros cuadrados más o menos. Es relativamente chica, tiene este gran espacio que tiene living, comedor, cocina, todo integrado. Tiene, hacia allá está la cordillera, tiene closet, lo que hace también que sea aislante térmico. Y al lado del norte tenemos el dormitorio y después un baño que tiene la gracia que tiene 2 water, digamos, una sala común, tiene un jacuzzi que fue una ilusión, que íbamos a usar el jacuzzi, íbamos a pasar las tardes ahí con espuma, y lo hemos usado 2 veces, desde que estamos aquí, 2 veces o 3, no sé si más. Y después arriba hay un segundo piso que se entra por afuera, y arriba está la oficina de Pablo. Esta casa me trae muchos recuerdos, no solamente de mi familia directa, sino que de mis padres, de las amistades de la familia de mis padres, de mis primos. Y aquí en esta casa, si uno empezara a recordar, cada verano era una cantidad de gente que venía, que pasaba en los 2 meses de verano, increíble. Mi papá era notario en Quillota, entonces se enteró que en esta caleta de pescadores, que se llama Loncura, comuna de Quintero, había posibilidad de comprar unos sitios y se entusiasmaron. Era una playa que era exclusivamente de nosotros, de la familia, 10 familias que vivían en la cuadra. Arrendamos esta casa porque el dueño de la casa, o la dueña, es la prima de Pepe, es la esposa de su primo hermano. Y estábamos viviendo cerca por aquí, esperando que esta casa se desocupara, porque aquí vivían los papás de ellos. Siempre aquí porque el barrio nos domina nuestros sentimientos, somos activos, ahora estamos armando una ONG con unos amigos, participamos en un club. Vivíamos primero en Madrid con Ñuble, cuando llegamos para acá. Y esta casa es fea, esta casa no es bonita, pero yo cuando la vi, y cuando vino mi prima de Canadá, que también nos juntamos en la casa en Trujillo, me dijo, Pau, esta casa se parece a la casa que vivíamos cuando éramos chicas. Y yo le dije, ¿ahora entiendes por qué yo quiero vivir aquí? Y me dijo, sí, esta porque tiene como unas cosas oscuras.
igual que allá, pues allá algunas piezas eran muy oscuras y los colores, yo también le puse los mismos colores de la casa de mi abuela para que se pareciera más. Y tiene el suelo rojo. Yo cuando lo vi fue como una señal, así como raro. Dije, uy, es como el mismo suelo de allá. La casa después, cuando murió en el mundo, la señora Mercedes no le gustaba mucho la casa y la dejó, y hubo un remate, porque en el mundo era un gran coleccionista, tenía cosas muy lindas, el gobelino, cristales, y fue un remate muy bueno. Y como a mí siempre me había gustado la casa, incluso una vez pasé con mi hija Margarita y pregunté si la casa se vendía, porque siempre la veía muy solitaria la casa. Entonces cuando fue el remate, cuando termina, le pregunté a Domingo Eizaguirre, martillero, que si se vendía. Sí, me dijo. Tienes que hablar con Eduardo Larraín, que es un sobrino de la señora, de la propietaria, y él te puede dar informaciones. Bueno, hablé con él y me dijo que estaba tan indecisa, todavía no sabía qué precio ponerle, pero que sí la iba a vender. Entonces le pedí yo permiso para venir a regar el jardín y para estar viniendo, porque me daba miedo que entraran y la desvalijaran. Como la casa estaba impecable, tenía parqué, tenía los baños originales, todo. Y a mí me ha tocado ver propiedades que han quedado abandonadas que le roban todo. Le sacan los artefactos, le levantan los parqués. En fin, he visto casas con alfombras que las alfombras las usan en la noche para abrigarse. Entonces me daba miedo que la casa quedara en pésimo estado. Yo viví en una cantidad de casas. Muchas que yo viví 10 años fuera de Santiago. Viví en Temuco, en Osorno, en Mayoco. Pero yo me tenía que adaptar. Vivimos en casas enormes, grandes, que eran, ponte tú en Quillota. Vivimos en una casa que eran una casa enorme, grande, donde los muebles nuestros flotaban. Después nos cambiamos ahí mismo en Quillota a una casa de una población del Banco del Estado, que eran unas casitas Ley Pereiras con un patiecito enano. Entonces los niños jugaban en la calle. Uno se adapta a las casas y las convierte en algo rico para uno, para los niños. Y eso, no es que yo ande buscando casas de arquitectura. Entonces mi mamá me dejó esta casa. En vida ella me la traspasó a mí. Y ahí la arreglamos, como te digo, para que fuera habitable en invierno, ya no como casa de veraneo que es era mucho más precaria. Se arregló, se puso viga aquí, se arregló el segundo piso, se hizo la terraza, otro dormitorio y la cocina se amplió. El living se amplió también. Y el dormitorio nuestro también se hizo más grande y se construyó otro baño en el segundo piso. Y desde ahí que ya no arreglamos nada. Hay que empezar a hacer arreglos. Las casas se van deteriorando por el viento, la lluvia y el uso. Y en esta casa todo el tiempo ha habido muchas visitas. Esta casa es como de conservación histórica o de conservación arquitectónica. No sé muy bien el título que tiene porque me lo acaban de dar, entonces no lo recuerdo en este minuto. Y la casa hay que mantenerla dentro de lo posible, toda su fachada, y por supuesto tratar de mantener lo más posible el ambiente interior. Hasta los muebles de cocina son originales. La casa la diseñó un arquitecto muy famoso que es don Alberto Cruz Eizaguirre. Hizo muchas casas de lo que llamamos estilo francés. Yo diría que esta es una obra muy acertada de él, pero seguramente las hacía porque tenía una experiencia ya increíble este hombre. Llega a extremos de simetría que llaman la atención. Ahí en el comedor, por ejemplo, hay dos puertas. Una de esas puertas no existe, es de cemento. Está hecha nada más que para mantener la armonía. Mira, yo creo que el gitanismo tuvo una consecuencia que es re importante, y es que como los hijos cambiaban de colegio, cambiaban de amigos, cambiaban de barrio, cambiaban todos sus contactos, eran cambiantes, se unieron mucho entre ellos. Entonces su mayor amistad es entre ellos. Te digo, hay rencores y hay diferencias
por situaciones que pasaron en algún minuto de la vida de ellos, que los hace que sean unos más cercanos que otros. Pero eso nos hizo un núcleo muy fuerte familiar. Yo no podría vivir en otro lado. Yo, como inmigrante, perdí hartas cosas y no voy a ceder eso. No voy a dejar de vivir aquí. A mí me gusta vivir aquí. Me gusta salir y que la gente me conozca. No podría lidiar con vivir en un lugar donde nadie me conoce. Es como que tienes una gran familia. La otra noche, mira, voy a ejemplificar. Vino un caballero que es papá de una compañera del colegio de mi nieta. Y vino acá a las 11 de la noche a decirme que no tenía quien le cuidara a la niña. ¿Por qué ese montón de personas vino para acá? Porque sabía que yo le iba a decir que sí. Y yo le dije, don Oscar, tranquilícese, no llore, le dije yo. Mire, le dije, déjeme que le pregunte a Pepe cómo lo podemos arreglar, porque yo justo tengo que hacer montones de cosas. El viernes yo no puedo, le dije yo. Pero yo se la puedo ver 2 días hasta que usted se organiza. Eso es vivir en el barrio. Saber que hay un otro que te mira, que tú eres visible, eso no tiene precio. Cuesta mantener la casa, en cuanto a que ya son casas que están siempre dando pequeñitos problemas, pero es un agrado arreglarlo. A mí me tocó ver además en otra parte de Estados Unidos una casa que también la habían conservado nomás. Y hoy día es un museo. La casa ya tiene más de 150 años, un museo. Yo dije, bueno, esta casa quizás en 100 años más, si las demuelen todas las que quedaron de este estilo, a lo mejor va a ser un museo, no sé. Pero por ahora voy a pedirle a la municipalidad que trate de protegerla. Y para mí las casas son como provisorias, yo las siento siempre como provisorias. A mí no me importaría nada tener que cerrar esto y partir a otro lado. No le tengo tanto apego a las casas. Ya como a los 3 años me comienzan a dar ganas de irme, me dan ganas de conocer otro lugar, de estar en otro barrio, de otro ambiente. El núcleo más estable mío son mis hijos, lejos. Todo lo demás puede variar, o eran, ahora ya están independientes, pero hubo una época en que yo mientras estuviera con los 6, yo podía estar en cualquier parte, realmente en cualquier parte. Con bastante bien, siempre que estuvieran bien ellos también. La verdad que yo quiero mucho esta casa porque desde tan chica que estoy en esta casa, muy buenos recuerdos de cuando era niña, después en la adolescencia, a tal extremo que no queríamos ir a veranear a ninguna otra parte. La comodidad de salir y estar todo el día en traje de baño, yendo a la playa, viniendo a la casa. Me parece que de casada fuimos 2 veces a veranear afuera y nunca todo el tiempo. Yo me entretengo a pesar de que este pueblito, así que no hay mucho avance, y la gente que está existiendo en este minuto es de mi generación. Los conozco a todos de años y me entretengo caminando también por la playa, que es una playa extensa. Además que he tenido perros y los perros hay que sacarlos a pasear y eso me encanta caminar por la playa. El lugar donde yo camino, donde mis hijos salen, donde jamás nos han asaltado y asaltan a otras personas, eso tiene un valor. El lugar donde nosotros hacemos la feria navideña. Entonces hemos ganado un respeto y una valoración de las personas. Cuando teníamos el club enseñamos a muchos niños a ellos mismos a arreglar sus bicicletas. Había muchos niños que no sabían andar en bicicleta. A nosotros nos preocupan como matrimonio esas cosas. Y no me imagino volver a hacer eso. Aparte que ahora ya no tengo tiempo, lo tengo que repartir con el trabajo que tengo en el instituto. Es más difícil sería. A veces tú piensas que estás en los lugares por alguna razón. Yo creo que esa era la razón. Más que ser profe, más que enseñarle a los niños a leer, más que ayudar a las vecinas, más que eso, es que tú puedas contar con un otro y que el otro te vea. Eso no tiene precio. Al menos yo lo pienso así.